que es este tema. No recuerdo exactamente en dónde nos quedamos, pero me pueden recordar. ¿Fue en el ejemplo 1 o en el 2? ¿O ya vimos el 1 y el 2? En el 1. Nos quedamos en el 1 nada más. Ok. Es que ustedes no los vi el lunes, ¿verdad? No. No, el lunes no. Ok, bueno, entonces por eso es que ayer apenas empezamos, vimos el 1. Y hoy vamos a ver el número 2. No sé si tengan alguna duda con respecto al ejercicio 1. El 2 es muy parecido, solo que... Ay, perdón. Solo que, bueno, el denominador es diferente, incluye más términos y por eso es que se alarga un poquito más y obviamente el sistema de ecuaciones pues se hace un poquito más tedioso, pero no complicado. Bueno, entonces tenemos aquí este ejemplo. Dice que queremos integrar 2x menos 19 entre 2x más 3 por 3x menos 1 por dx. Si nosotros quisiéramos utilizar una fórmula directa, pues no se podría, porque tenemos un polinomio en el numerador de grado 1 y un polinomio en el denominador de grado 2. Entonces, esto es no divisible, y por lo tanto, no hay otra opción más que aplicar fracciones parciales. ¿Qué caso vamos a aplicar de fracciones parciales? Bien, observemos el denominador. Tenemos un término lineal y tenemos otro término lineal. ¿Son iguales? No son iguales. Por lo tanto, vamos a aplicar caso 1, porque son factores lineales no repetidos. ¿Sí? Caso 1. ¿Qué dice el caso 1? Bueno, que por cada uno de los factores lineales que tenga en el denominador, agrego una integral y agrego una incógnita. Entonces, esta integral que es la original, es exactamente lo mismo a decir a entre 2x más 3 más b entre 3x menos 1. Aquí es importante los paréntesis, insisto. Si usted no pone paréntesis, entonces me va a indicar que este término se multiplica por la integral, pero este no. Y me está indicando que este diferencial solo multiplica este término, pero a este no. Entonces, como vamos a generar dos integrales, necesitamos que se multipliquen por el símbolo los dos términos, y por el diferencial los dos términos. Aplicando el método, pues tenemos lo mismo que en el caso anterior, agarramos la integral original y la igualamos a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, despejamos el numerador, que es 2x menos 19, por lo tanto, todo este denominador va a pasar del otro lado multiplicando, que es esta expresión. ¿Sí? Una vez que lo tenemos así, pues decimos que esto multiplica a A, que está aquí arriba, entre 2x más 3, y después multiplica a B y dividido entre 3x menos 1. Entonces, aquí observamos que el 2x más 3 multiplica en el numerador, pero divide en el denominador, entonces se hace 1. Y por lo tanto me queda A por 3x menos 1, que es esto. Más B. En B tenemos que multiplica a 3x menos 1, pero lo divide el mismo factor. Entonces se vuelve 1 y por lo tanto nos queda B por 2x más 3. Después, ya que tenemos esto escrito en una forma lineal, que ya no tenemos denominadores, entonces multiplicamos paréntesis, ¿sí? A por 3x, pues me queda 3ax menos a por 1, a por menos 1 menos a.
más b por 2x, pues me queda 2bx, más b por más 3, pues me queda más 3b. ¿Sí? Factorizamos, el siguiente paso de aquí es factorizar términos que incluyan a la variable de grado 1, pues son 2, es 3a y 2b. Entonces lo sumo, 3a más 2b, respetando el signo que tiene cada una de ellas. Entonces los escribo entre paréntesis y los multiplico por la variable, o sea, los factorizo. Y después, en otro paréntesis, todos los términos que son independientes, o sea, todas las constantes, que es menos a más 3b, que está aquí. Y lo que hacemos es igualar todo lo que está dentro del paréntesis y que multiplica la variable, lo igualamos al coeficiente que incluye a la variable del lado izquierdo, ¿sí? A la variable en el mismo grado del lado izquierdo. Y los términos independientes, pues al término independiente que está en el lado izquierdo, ¿sí? Y formamos así el sistema de ecuaciones lineales. Son dos incógnitas, dos ecuaciones. La primera se va a formar por 3a más 2b igual a 2. Y la segunda se va a formar por menos a más 3b igual a menos 19. Aquí ya no nos dio el valor de una incógnita directo en una ecuación. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos muchos coeficientes que son diferentes de 1, ¿sí? Y eso genera que tengamos valores menos exactos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos, bueno, es un sistema de dos ecuaciones, pero tenemos dos incógnitas, entonces sería muy sencillo de resolverlo. Yo utilicé aquí en este recuadro, utilicé el método de sustitución, pero podemos utilizar también cualquier otro tipo de método. Por ejemplo, podemos utilizar el de suma y resta, ¿sí? El de suma y resta. ¿Por qué? Porque ya tenemos a negativa, ya nada más sería cuestión de multiplicar por 3, es toda esta expresión. Para sumar 3a menos 3a se vuelve 0 y todo queda en función de b, ¿sí? Entonces, una vez que lo tengo en función de b, pues despejo b y encuentro el valor de b. Y después lo sustituyo en una de las dos ecuaciones, el valor de b, y encuentro a, ¿sí? Yo utilicé el método de sustitución, que es un poquito diferente a lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, primero pues utilizo la ecuación 2 porque a está solito, tiene un coeficiente igual a 1, entonces se me hizo más sencillo despejar a de aquí que de acá. Entonces, lo único que hago es multiplicarla por menos 1 para volver a positiva y dejarla de este lado de la igualdad, ¿sí? Del lado que está, del lado izquierdo. Entonces, si multiplico toda la expresión por menos 1, pues voy a obtener a igual a 3b más 19, ¿sí? Obviamente todos los signos van a cambiar. Entonces, me queda que a es igual a 3b más 19. Y este valor de a lo sustituyo en la primera ecuación, que es esta, 3a más 2b igual a 2. Entonces, donde dice a, sustituyo por 3b más 19 y todo me queda en función de b. Aquí solamente tengo b. Entonces, lo que hago es, pues, buscar el valor de b, ir despejando b poco a poco. Primero, pues, multiplico los paréntesis, 3 por 3, 9b, y 3 por 19, 57. Más 2b igual a 2. Entonces, tengo más 9b más 2b, pues son 11b, y me queda 2 menos 57. Por lo tanto, b es igual a menos 55 entre 11. Este 11 está multiplicando a b, pasa dividiendo, y me queda 55 entre 11. ¿Sí? Y este valor, 55 entre 11, pues es menos 5, porque por este signo que tenemos aquí de menos, ¿sí? Entonces es menos 5. Una vez que tengo el valor de 5, perdón, de b, una vez que tengo el valor de b, lo voy a sustituir en la ecuación número 2, ¿sí? Que tenemos aquí para encontrar a. Entonces tengo que, 3 por b, pero b es menos 5 más 19, entonces 3 por 5, 15, más por menos, menos, más 19, entonces me queda 19 menos 15, 4.
A es igual a 4 y B es igual a menos 5. Una vez que tenemos los valores de A y B, los vamos a sustituir en la función o en la integral que nos quedó equivalente a la original ya en términos de fracciones parciales, que es esta. Lo sustituimos aquí y tenemos que A es igual a 4 y B es igual a menos 5, entonces ya cambiamos el signo, porque antes era positivo, multiplicado por el negativo de B, pues se vuelve negativo. Entonces tenemos que 4 es una constante, sale de la integral, y 5 es una constante que también sale de la integral. Entonces generamos dos integrales, una para este término y otra para este. Y tenemos que la integral de dx entre 2x más 3, menos 5 por la integral de dx entre 3x menos 1. ¿Podemos aplicar fórmula directa? Sí se puede aplicar fórmula directa, solo observamos que si esto es B, podemos darnos cuenta que la variable está multiplicada por un coeficiente diferente de 1, por lo tanto su derivada no va a ser 1. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener que completar, pero con una constante. Tenemos que B es 2x más 3, por lo tanto su derivada es 2. Agrego un 2 en el numerador que multiplica el diferencial y agrego un medio fuera de la integral. Del otro lado tengo 3x menos 1, donde todo esto es B. Entonces su derivada pues es 3, por lo tanto agrego un 3 dentro de la integral multiplicando al diferencial y un tercio fuera de la integral. Integro y me queda que 4 entre 2 pues es a 2. Y esto es un logaritmo natural de B, que es 2x más 3, menos 5 entre 3, que se aplica también un logaritmo natural de 3x menos 1 más la constante de integración. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Lo dije muy rápido? Díganme qué tal les parece. ¿Tienen dudas en algún paso? Miss, ¿podría repetir la última parte? Que fue La donde última. donde me perdí, porque sí empezó a hacerlo muy rápido. ¿Aquí? Sí, todo ese sector. Bueno, pues aquí se sustituyen los valores que hemos encontrado, ¿sí? Sustituimos los valores, es aquí. Cuidado con los signos porque B es negativo, entonces aquí pues si es positivo multiplicado por el negativo, pues me queda un negativo. Entonces, ya que tengo sustituido los valores, recuerden que dijimos que íbamos a generar dos integrales porque tenemos dos términos. Un término, dos términos. Entonces, este término multiplica la integral y multiplica el diferencial, entonces se forma la primera integral. Este término multiplica la integral y multiplica el diferencial, se forma la segunda integral. Estos dos están en el numerador y son constantes, entonces las puedo sacar de la integral, ¿sí? Para que no interfieran ahí. Entonces las sacamos de la integral y observamos dx entre 2x más 3. ¿Qué fórmula podemos utilizar para integrar? Un b a la n no se puede porque tenemos 2x más 3 elevado a la primera potencia. Si yo lo subo al numerador me va a quedar menos 1. Entonces, este término dice que el exponente sería negativo en 1. Y la fórmula dice que excepto para menos 1. Entonces, un b a la n no podría ser. ¿Sí? Porque ahí ya no se va a cumplir el requisito. Porque si decimos menos 1 más 1 me va a dar 0. Por eso es que la fórmula dice no puedes aplicar un b a la n cuando el exponente es menos 1. Cuando sucede eso, tenemos que aplicar un db sobre b, que es un logaritmo natural. Pero entonces tenemos que observar, si esto es un db sobre b, b es todo lo que está en el denominador. ¿Sí? Si la variable fuera al cuadrado, entonces no podríamos aplicar un db sobre b, porque entonces aquí estaremos viendo que la derivada sería así, simplemente 2x. ¿Sí? Multiplicado por el coeficiente que ya tiene, ¿verdad? Pero así, al ver una variable al cuadrado o al cubo, entonces significa que su derivada va a quedar una variable, sí, elevada a un exponente, ya sea 1 o 2 o 3, dependiendo el exponente que tenga original. Pero si tenemos una variable elevada a un número diferente de 1,
vamos a necesitar forzosamente una variable para completar el diferencial y pues eso no es posible. Entonces, aquí observamos que su exponente es 1, por lo tanto no vamos a ocupar una variable para completar. Nada más vamos a ocupar una constante porque el coeficiente que multiplica es diferente de 1. ¿Sí? Pero entonces si ocupamos constante no pasa nada porque lo podemos completar con una constante. Entonces podemos decir que todo esto es b y su derivada, ¿sí? La derivada de 2x más 3, pues sería la derivada de 2x más la derivada de 3 con respecto a x. Entonces tendríamos la derivada 2 por la derivada de x con respecto a x es 1, por 2 pues me queda 2. Y la derivada de 3 con respecto a x pues es 0 porque es una constante. Entonces la derivada de toda esta expresión es 2. ¿Está el diferencial multiplicando a un 2? No, pero lo puedo completar. Lo agrego y fuera de la integral agrego un medio. Pero como ya tenía este 4, pues entonces lo divido entre el 2 del medio. Y el 1 del numerador pues se multiplica por 4 y me queda 4. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí queda clara esa parte? No lo escribo porque Sí, es algo Miss. muy sencillo, ¿eh? Entonces, pues no es necesario escribir un medio y luego multiplicado por 4, pues ya sabemos que nos quedaría 4 medios. Del otro lado, observo que es exactamente la misma problemática que tengo aquí, exactamente la misma expresión, solo que el coeficiente es diferente. Este no importa porque va a ser 0 su derivada, el de la constante. Pero aquí observo que la variable está elevada a la primera potencia o al grado 1 y está multiplicado. Esa variable está multiplicando a una constante diferente de 1. Entonces, deduzco que no voy a ocupar variable para completar el diferencial, pero deduzco que sí voy a ocupar una constante para completar el diferencial. Pero pues una constante no es problema porque la puedo agregar. Entonces, derivo todo esto, 3x menos 1, entre el diferencial de x. Entonces, tengo que la derivada es 3. Agrego el 3 dentro de la integral y fuera 1/3 por 5, pues me queda 5/3. Integro 4 entre 2, pues es 2. Y la integral de esta función es un logaritmo natural de b, pero b es todo lo que está en el denominador, ¿sí? Menos 5/3 por el logaritmo natural de b, que es todo lo que está en el segundo denominador, más la constante de integración, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿Mande? Por el momento no. Ok. Muy bien. Déjenme tomar la captura de la clase. Muy bien. Entonces, no hay dudas con respecto al procedimiento. Por lo menos no por ahorita, Miss. Ok. En el sistema de ecuaciones lineales, ¿están practicando los métodos o ya se lo saben? ¿Lo saben aplicar rápido? ¿Identificar qué método utilizar y todo esto? Porque ahí es importante que ustedes, al momento de ver el sistema de ecuaciones al cual han llegado, ahora tenemos que buscar el método que vamos a utilizar para resolverlo. Todo ese sistemita. Entonces, es importante saber identificar cuál es el método que más me conviene. ¿Ok?
y es importante pues practicarlos, porque, por ejemplo, en un examen esto tenemos que hacerlo muy rápido, ¿sí? Porque esta parte pues es algebraica, entonces lo tenemos que hacer muy rápido, no podemos detenernos. En un examen no voy a poner solo un ejercicio, voy a poner varios, entonces necesito que ustedes lo hagan rápido, y para tener esa rapidez pues necesitamos practicar, ¿sí? Creo yo que para fracciones parciales lo más difícil, pensando y considerando que todos saben álgebra muy bien, lo más difícil es encontrar cuál es el caso que vamos a aplicar. Eso es, creo yo, lo más complicado, que si analizamos bien los factores, inmediatamente nos llevan a escoger un caso, o sea, no hay muchas opciones. Pero es en lo que a lo mejor le deberíamos dedicar un poquito más de tiempo a estudiar o a practicar. ¿Por qué? Porque a veces el denominador no viene ya escrito de una forma tan sencilla. Por ejemplo, si tuviéramos aquí toda la función cuadrática, ¿sí? Si tuviéramos, por ejemplo, 2x por 3x, me queda 3 por 2, 6x cúbica, perdón, 6x cuadrada, más 2x por menos 1, menos 2x más 3 por 3, 9, menos 2, más 7x, ¿sí? Sería 6x cuadrada más 7x menos 3. Si tuviéramos esa expresión, tendríamos que llevarla a esta factorización. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que buscar la manera de poder encontrar dos factores lineales, ¿sí? ¿Sí me explicó? Jóvenes, ¿me están siguiendo? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces vamos a ver un caso 2 para poder mañana ya nada más ver el caso 3 y 4, y mañana jueves, el viernes un ejercicio en clase, y les dejo la tarea para el lunes, ¿ok? Caso 2. Aquí tenemos una función, ¿sí? Racional, donde el numerador es grado 1 y el denominador es grado 2 por este exponente que tenemos aquí. Si yo desarrollo este binomio al cubo, pues me va a quedar una función cuadrática, por lo tanto ese polinomio que tengo en el denominador es grado 2, cuando en el numerador hay un grado 1, por lo tanto no puedo hacer una división y aplicar una fórmula directa. Fórmula directa no se podría porque si yo aplico un b a la n, todo esto sería b, y la derivada de esto sería 1, entonces esta x me va a sobrar. ¿Sí? Entonces no se puede aplicar un b a la n, no se puede aplicar una fórmula directa, no se puede hacer una división porque el numerador es más pequeño que el denominador, entonces aplicamos fracciones parciales. Tenemos aquí que es caso 2, ¿por qué? Bueno, porque tenemos un factor lineal al cuadrado, quiere decir que este factor lineal se multiplica por sí mismo, entonces son dos factores lineales iguales, ¿sí? Dos factores lineales iguales, o sea, esto es exactamente lo mismo que tener esto. Así. Tengo un factor lineal, otro factor lineal, pero son iguales, ¿sí? Se repiten. Entonces, tengo que aplicar caso 2. Si fuera aquí menos 2 y aquí menos 1, pues entonces ya sería caso 1 porque no se repiten, pero aquí sí se repiten. Entonces, siempre que tenemos estas expresiones, pues se repiten. Ahora, aplicamos pues lo que nos indica el caso 2. Dice que por cada factor lineal que se repite, pues voy a agregar una incógnita dividida entre el factor lineal al grado 1
y la segunda incógnita dividida entre el factor lineal al grado 2. Como es hasta el grado 2, pues nada más dos incógnitas. Entonces, aquí en el siguiente, pues tomamos en cuenta toda la parte de la integral original, la igualo a todo lo que está dentro del paréntesis y obtengo aquí que se iguala a entre x menos 1 más b entre x menos 1 al cuadrado. Quito este denominador aquí que me estorba, lo paso del otro lado multiplicando y después lo multiplico por cada uno de los términos que he generado dentro del corchete. Y tengo que 2x más 1 es igual a por x menos 1, ¿sí? Este es al cuadrado dividido entre sí mismo, pues este cuadrado se elimina junto con este denominador se hace 1 y acá queda exactamente el mismo término dividido entre sí mismo, entonces me da 1 y por lo tanto me queda b. Y a multiplicada por x menos 1. Multiplico todo esto y me queda 2x más 1 por ax menos 1 menos a, perdón, más b, ¿sí? Ax y a por menos 1 menos a más b. Y pues de aquí ya genero el sistema de ecuaciones. Como me doy cuenta, me van a quedar muy sencillas esas ecuaciones porque tengo solamente a multiplicada por la variable, entonces quedaría a igualado a 2 y menos a más b igualado a 1. Entonces tengo este sistema, a igual a 2 y menos a más b igual a 1. Si ya sé que a vale 2, pues lo sustituyo en la segunda ecuación. Lo sustituyo en la segunda ecuación y voy a tener menos 2 más b igual a 1, por lo tanto b es igual a 1 más 2, b es igual a 3. ¿Sí? A es igual a 2, b es igual a 3. Sustituyo los valores en la integral original y voy a tener 2, que es a entre x menos 1, más 3 entre x menos 1 al cuadrado. Lo separo en dos integrales. Ay, esta sería una integral, esta sería otra, entonces me queda 2, que es la constante, ¿sí? Multiplicada por el diferencial, por la integral, en el numerador el diferencial y en el denominador x menos 1. Y la segunda integral quedaría como 3, integral de dx entre x menos 1 al cuadrado. Para la primera integral, pues puedo aplicar una fórmula directa, un db sobre b, ya que x está elevada a la primera potencia y su coeficiente es 1, pues su derivada va a ser 1. Y en el otro, pues tengo x menos 1 al cuadrado, lo subo al numerador y me va a quedar x menos 1 a la menos 2. Es un b a la n, donde b es x menos 1 y su derivada es 1, está completo el diferencial. Y el resultado sería 2 por el logaritmo natural de x menos 1 menos 3 entre x menos 1 más c. ¿Sí? Si esto lo subo al numerador, me va a quedar x menos 1 a la menos 2, más 1 me queda menos 1. Entonces, lo bajo al denominador para que me quede exponente 1, y este negativo, pues es del menos 1 que está dividiendo aquí abajo, ¿sí? Entonces, tengo en el numerador más 1 entre menos 1, pues me da negativo este signo. Y el 3, pues es del 3 que ya estaba multiplicando a la constante que estaba multiplicando a toda la integral. Y finalmente la constante de la integración. ¿Sí? Bien, estos serían los ejemplos para caso 1 y caso 2. ¿Alguna duda hasta aquí? Me parece que no, Miss. Muy bien. Excelente. Si no hay dudas, vamos a pedirles, por favor, que realicen este ejercicio de práctica en su cuaderno. Vamos a hacer este. A ver, lo voy a escribir aquí.
sería menos 8x menos 9 entre 2x más 3x menos 2. Ok, 2x cuadrada más 3x menos 2. Vamos a resolver este ejercicio por fracciones parciales, ya que tenemos en el numerador un exponente número 1, ¿sí? Una función lineal, obviamente el exponente de la variable es 1, y en el denominador tenemos una función cuadrática, entonces esta función es no divisible entre esta. Por lo tanto, tenemos que buscar aplicar un método de fracción, un caso de fracciones parciales, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, ¿qué sería? Factorizar el de abajo. Exactamente, tratar de factorizar el denominador, ¿sí? En dos factores lineales. Y entonces escogemos ahí el caso. Si quedan iguales, pues caso 2. Si no quedan iguales, pues caso 1. Si no se puede factorizar, pues sería caso 3. Pero no hemos visto ningún ejemplo de caso 3, entonces lo más seguro es que sí se pueda factorizar, ¿ok? Mañana lo revisamos, practíquenlo por favor, háganlo en su cuaderno, no lo suban a la plataforma, solamente lo van a realizar ustedes de práctica, ¿ok? Bueno, Ok, Miss. déjenme dejar de compartir para tomar la última captura de evidencia.